Ciencia. El show de la ciencia presenta los materiales. Si los automóviles de Fórmula 1 son tan veloces, se debe en gran parte a los materiales con los que están construidos. Sus carrocerías son de plásticos técnicos, sus frenos de un compuesto de carbón-carbón y varias partes de sus motores de cerámica. Su próximo automóvil probablemente también estará construido con esos revolucionarios materiales. El siglo XX ha visto nacer una infinidad de nuevos materiales. Les voy a presentar dos, los plásticos y los textiles sintéticos. Pero primero, voy a llevarlos a varios centenares de grados bajo cero al reino de los superconductores. Hace unos miles de años, el hombre sujetaba fragmentos de piedra a un madero y lo usaba como lanza, flecha u otra herramienta. Era la edad de piedra. Después, alrededor de 4000 años antes de Cristo, comenzó a trabajar los metales para hacer sus herramientas más eficaces. Aprendió a hacer aleaciones de cobre y estaño, y entonces comenzó la Edad de Bronce. Los grandes periodos de la historia llevan los nombres de los materiales porque son ellos quienes determinan en gran parte la actividad y el progreso del hombre. Después, el hierro reemplazó al cobre. El acero y el hierro forjado aparecieron en la misma época. Fueron esos materiales los que permitieron la construcción de las grandes máquinas de la Revolución Industrial. Desde comienzos del siglo XX, los materiales evolucionaron rápidamente. El descubrimiento de los rayos X permitió estudiar la estructura interna de los materiales y crear toda clase de nuevas aleaciones. Las hazañas tecnológicas del siglo XX dependen tanto de los nuevos materiales como de las nuevas ideas. Los automóviles, los aviones, los rascacielos, los teléfonos. Para cada nuevo invento fue necesario desarrollar materiales con características específicas: rigidez, flexibilidad, resistencia a la presión, al fuego y a la corrosión. Y eso continúa. Para injertar prótesis en las caderas y evitar el rechazo, se desarrollaron superficies biológicamente inertes. Para que los aviones puedan volar a 4 o 5 veces la velocidad del sonido, deben ser construidos con materiales capaces de resistir algunos miles de grados centígrados. Aún los materiales viejos como el mundo encuentran hoy nuevos usos. Por ejemplo, el vidrio se usa desde hace 7000 años en artículos de uso diario, como material de construcción o en obras de arte. Hoy en día, se transforma el vidrio en un filamento de algunas micras de diámetro en una fibra óptica. Esta fibra óptica permite ver el interior del cuerpo humano. Pero también es esencial para la telecomunicación. Una fibra óptica puede transmitir tanta información como un cable telefónico hecho de 8000 alambres de cobre. Nuestra sociedad debe enfrentarse a varios problemas urgentes: la protección del medio ambiente, la preservación de las materias primas, la conservación de la energía. También ahí los nuevos materiales juegan un papel primordial. En el campo de la energía, por ejemplo, se escucha hablar de los superconductores. Para que un material se vuelva superconductor, es necesario reducir su temperatura en varios centenares de grados. Entonces, adquiere propiedades por demás sorprendentes. Este magneto no está haciendo meditación trascendental. Tampoco hay algo mágico en este experimento. Este magneto levita a causa de las características únicas del disco sobre el que está flotando. Este disco podría ser de metal, de cerámica y aún de plástico. Lo que cuenta es que el material del que esté hecho se encuentre en estado superconductor. Y eso no es fácil, porque ninguno de esos materiales puede alcanzar ese estado en condiciones terrestres normales. Para que sea superconductor, debe ser conservado a temperaturas del orden de 200 grados centígrados bajo cero, es decir, a temperaturas 4 veces más frías que el Polo Norte en el mes de enero.
Por encima de esas temperaturas, la superconductividad cesa y el material vuelve a ser conductor simple. Pero ¿en qué consiste, de hecho, la superconductividad? La superconductividad es un fenómeno físico que hace que un material en estado superconductor no ofrezca resistencia alguna a la electricidad y no pueda ser penetrado por ningún campo magnético. En un conductor ordinario, la corriente eléctrica es llevada por electrones que siguen una trayectoria diferente, cada uno su camino. El resultado, cada electrón sufre un gran número de colisiones con sus semejantes y así pierde una parte de su energía. Como resultado, el metal se calienta y una parte de la energía eléctrica se pierde. Cuando se corta la corriente, solo toma unas milésimas de segundo para que los electrones pierdan toda su energía y se detengan. El metal entonces se enfría lentamente. Sin embargo, en un superconductor, al inducir una corriente eléctrica, los electrones se alinean de dos en dos, forman pares y la circulación de la corriente sigue el movimiento de conjunto de ese par de electrones. La colisión es entonces imposible y la electricidad circula sin pérdida de energía alguna. No hay ningún calentamiento del material superconductor y los electrones girarán indefinidamente en el disco. Los cambios físicos que se producen en el interior de un material cuando se vuelve superconductor también impiden que el material pueda ser penetrado por un campo magnético. Por eso levita el magneto. Como el campo magnético del imán no puede penetrar en el superconductor, se crea una fuerza magnética repelente que aumenta mientras más se acerca el magneto al disco. De hecho, este magneto levitará mientras el disco permanezca en estado superconductor, es decir, mientras se mantenga a una temperatura lo suficientemente baja. Hoy conocemos materiales capaces de ser superconductores a 150 grados centígrados bajo cero, pero no siempre ha sido así. Cuando la superconductividad fue descubierta en 1911, las temperaturas tenían que bajarse hasta 269 grados bajo cero para poder observar este fenómeno. Los científicos se dedicaron a buscar materiales capaces de permanecer superconductores a temperaturas más elevadas. Después, en 1986, dos suizos, Alex Müller y Georg Bednorz, descubrieron una cerámica capaz de permanecer superconductora hasta a 238 grados bajo cero. Este descubrimiento les valió un premio Nobel. Algunos meses después, un equipo americano obtuvo una cerámica cuya temperatura crítica era de 150 grados bajo cero. Fue un gran descubrimiento porque esa temperatura puede ser lograda con nitrógeno líquido, un producto que no es más costoso que la leche. El hecho de que los superconductores no presenten resistencia a la electricidad les abre la puerta a numerosas aplicaciones. Debido a sus propiedades, por ejemplo, es posible que esos materiales generen campos magnéticos intensos. Los superconductores son actualmente utilizados en ciertos aparatos para obtener imágenes médicas para las que se requieren intensos campos magnéticos. También se podrían utilizar los superconductores para almacenar electricidad, ya que la electricidad inducida en un disco superconductor jamás se disipa. Un disco de 3 metros de diámetro podría almacenar alrededor de 100 kilowatts, es decir, la electricidad suficiente para asegurar la autonomía de una casa familiar media con calefacción eléctrica durante 24 horas en un frío día de invierno. En relación a las otras propiedades de los superconductores, o sea, su imposibilidad de ser penetrados por un campo magnético, podrán eventualmente llevar al desarrollo de pantallas protectoras para los pasajeros de trenes que utilizan superconductores como fuente de energía. También existe otra aplicación para los campos magnéticos intensos generados por los superconductores. Es la propulsión magnética. Imaginen un tren sin ruedas, sin fricción, ultra rápido y que parece flotar sobre los rieles. No solamente es posible, los japoneses ya fabricaron un prototipo.
La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Hoy, ¿en qué edad estamos? ¿De plexiglas? ¿De las espumas? ¿Del nylon? La respuesta no es sencilla. ¿Saben cuáles son los materiales más utilizados en esta época? El primero es la madera, sí. Es uno de los materiales más antiguos del mundo y aún sigue en uso. El segundo es el concreto. Hay canteras de piedra y de arena en todas partes. El proceso de fabricación es simple. Desde el Imperio Romano, los científicos desarrollaron una mezcla de concreto que se endurecía bajo el agua. Pero el material principal de la época moderna es el acero. En los países industrializados, el acero es la riqueza, la fuerza militar, la expansión industrial. Pero su producción es muy costosa. Es por eso que su mayor rival es el plástico. Sí, el plástico, pero también los productos derivados del petróleo. El costo de fabricación del plástico es muy inferior al del acero. Desde hace algunos años se consume tanto plástico como acero. Los primeros plásticos fueron semisintéticos. Se podían fabricar en pequeñas cantidades a partir de residuos de algodón, de alcanfor y de aceite de castor. Pero tuvieron que aparecer los plásticos sintéticos derivados del petróleo para que este material adquiriera la popularidad de que goza actualmente. ...1858... El primer objeto de plástico es inventado. Una bola de billar. Después, los objetos de plástico se multiplicaron a tal grado que hoy sería imposible hacer una lista completa de ellos. Los plásticos están en todas partes. En menos de 120 años, conquistaron el planeta y su consumo es mayor que el de cualquier otro material. Pero, ¿qué es exactamente el plástico? Todo comienza con el petróleo. El petróleo es una mezcla compleja de moléculas diferentes, constituidas principalmente por átomos de carbón, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Para crear el plástico hay que seleccionar primero ciertas moléculas del petróleo. Eso se hace por diversos procesos químicos y físicos. Entonces se rompen las moléculas seleccionadas para obtener moléculas aún más pequeñas que son llamadas monómeros. Entonces es posible, al unir unos con otros, una gran cantidad de una misma clase de monómeros, formar una larga cadena que se llama polímeros. El polietileno, por ejemplo, es un plástico de uso común que encontramos en bolsas para empaque y en numerosos envases. El polietileno es una cadena de etileno, una molécula que contiene 2 átomos de carbón y 4 de hidrógeno. Existe una variedad casi infinita de polímeros. Según la clase de monómeros, la forma de unirlos y la forma en que las largas cadenas se unen entre ellas, se obtienen polímeros con propiedades muy diferentes. Hasta es posible concebir polímeros sobre pedido para darles una aplicación precisa. Se puede, por ejemplo, crear plásticos cuya resistencia mecánica supere a la de los metales. Para ello, se añade al plástico una sustancia que no sea polímero, asegurándose de que haya una buena adhesión entre las moléculas. Entonces se obtiene un compuesto que posee una gran rigidez y está dotado de una resistencia mecánica superior a la de un metal. De la misma forma, es posible obtener plásticos resistentes a temperaturas elevadas. Algunos llegan a resistir temperaturas superiores a 350 grados centígrados. El plástico es de hecho un material muy versátil, capaz de adaptarse como un mutante a todas las exigencias de la vida moderna. Esa es la razón de su increíble éxito. Para los plásticos, todo parece posible. Así, aun si los plásticos siempre se han considerado como aislantes eléctricos, hoy es posible hacer que el plástico se vuelva conductor al añadirle mercurio o semiconductor al añadirle negro de carbono. Se han llegado a obtener plásticos más conductores que el cobre, uno de los mejores conductores de electricidad que existen. La ventaja de esos polímeros es que poseen a la vez las propiedades conductoras de los metales y las propiedades inherentes a todos los plásticos, es decir, el ser ligeros
la facultad de resistir a la corrosión. Pronto podrán reemplazar al cobre en los circuitos eléctricos de aparatos que deben ser ligeros, como aviones y cohetes. Los nervios artificiales, por ejemplo, hechos de conductores polímeros, podrían ser implantados en el cuerpo humano. Esos polímeros tendrían la ventaja, al contrario del cobre, de ser inmunes a los mecanismos naturales de defensa de los organismos vivientes. Otra aplicación prometedora para los plásticos es la de las mezclas de polímeros. El principio de estas mezclas es simple. Si un polímero no tiene en sí todas las propiedades deseadas, ¿por qué no mezclarlo con uno o varios polímeros diferentes que tengan las propiedades requeridas? Un polímero resistente al impacto mezclado con un polímero resistente a ciertos productos químicos resulta en una mezcla resistente a la vez al impacto y a los productos químicos. Esas mezclas son ya muy utilizadas en la industria automotriz. Se encuentran, entre otros, en las salpicaderas y las defensas. Es posible obtener un número infinito de combinaciones con los polímeros. Y las mezclas son muy prometedoras. Dentro de 10 años, el 50% de los plásticos que se encuentren en el mercado serán mezclas de polímeros. La creciente utilización de las mezclas de polímeros tendrá sin duda efectos positivos sobre el ambiente. La cantidad de plásticos reciclados podrá de hecho incrementarse, pues las fábricas de reciclaje podrán mezclar los plásticos cuyo reciclaje individual no sea rentable. Esta última posibilidad es muy importante, ya que sabemos todo el daño que los plásticos, que no son biodegradables, causan al medio ambiente. Esperemos que nuestra época deje otros vestigios a nuestros descendientes que no sean montañas de desechos plásticos. Sobre todo cuando se continúa produciendo nuevas variedades que se combinan con otros materiales para hacer compuestos. Los compuestos son una gran familia de nuevos materiales extremadamente eficaces. Sin embargo, mucho antes que el hombre, la naturaleza inventó los compuestos. La madera es uno. Está hecha de una fibra, la celulosa, que está atrapada en una matriz, la lignina, que aglomera las fibras y asegura su rigidez. Todos los compuestos se hacen con este principio. Por ejemplo, al añadir fibra de vidrio o de cerámica al plástico, este se vuelve más resistente. Los compuestos son utilizados en automóviles, en aviones y aún en los escudos protectores de las ojivas nucleares. Una de las fibras más utilizadas en los compuestos es el Kevlar. Recuerden el nombre. En pesos iguales, el Kevlar es 5 veces más resistente que el acero. Pero originalmente el Kevlar era un textil y puede ser utilizado como tal. No lo usarían para un vestido de noche, pero para un chaleco blindado o techos para estadios deportivos no hay nada mejor. Cuando hablamos de textiles no hablamos de los mismos productos que había hace 50 años. Hoy queremos que la seda tenga cuerpo, que el lino sea inarrugable y que las telas no encojan, que sean resistentes a las manchas, impermeables y económicas. Afortunadamente ahora poseemos las técnicas para mejorar la calidad de casi todas las telas. La más prometedora es el entretejido, que permite fijar productos sintéticos en una tela para conferirle nuevas propiedades. De esta forma se han podido fabricar telas fungicidas y bactericidas que son de gran utilidad en los hospitales. Hay una categoría de textiles que se llaman los textiles técnicos. Si les hablo del Polifel TTS, tal vez no les diga gran cosa. Sin embargo, si les digo que se trata de un material para recubrir campos de fútbol, canchas de tenis y campos de golf, entonces varios de estos textiles técnicos ya les son familiares. Pero existen otros cuyo uso ni siquiera podemos imaginar. Durante miles de años, el hombre utilizó para vestirse textiles fabricados con fibras naturales como la lana, el lino, el algodón o la seda. Después, en menos de un siglo, todo cambió. Y la mayor parte de nuestra ropa contiene actualmente fibras sintéticas como el acrílico o el poliéster.
El uso de los textiles también ha cambiado, ya que hoy la ropa no representa más del 80% del mercado para esos materiales. Podemos encontrar textiles tanto en el fuselaje de un avión de alta tecnología como en el casco de una lancha de motor. Esos textiles, llamados técnicos, constituyen una industria floreciente. Su éxito se debe al extraordinario desarrollo de las fibras sintéticas. Todas esas fibras sintéticas se obtienen de los polímeros, es decir, de plásticos que a su vez se obtienen del petróleo. El polímero es fundido, después se hace pasar a través de una placa perforada y entonces se obtienen los filamentos que son estirados y enfriados hasta convertirse en fibras. Según el diámetro de las perforaciones, el tipo de polímeros usados y los productos que se hayan añadido, se obtienen fibras de diferentes tamaños y propiedades. Hay muchos ejemplos de textiles técnicos. Se encuentran en los hospitales, la agricultura y la industria, y también bajo los neumáticos. De hecho, se utilizan textiles para estabilizar ciertas carreteras. Es el caso, entre otros, de carreteras no asfaltadas por donde circula maquinaria pesada. Para construir la carretera, el textil se coloca y después se recubre con tierra y grava. Este textil sirve para reforzar el cimiento de la carretera. Impide las ondulaciones debidas a la mala calidad del suelo, permite también disminuir el espesor del relleno y consecuentemente el costo. Esos textiles son igualmente utilizados para construir carreteras o aeropuertos sobre el permafrost, es decir, sobre el suelo congelado de las regiones nórdicas. Esos suelos presentan un problema, pues en el verano, después del deshielo, se cubren de agua. Los textiles permiten entonces mantener la tierra en su lugar al repartir todo el peso sobre una superficie muy grande. Es un poco como si el revestimiento flotara sobre una inmensa alfombra. Los textiles utilizados en el suelo o en su superficie son llamados geotextiles. Todos poseen excelentes propiedades mecánicas y son muy resistentes a las acciones químicas y bacteriológicas del suelo. Pero esas no son las únicas propiedades que pueden tener los geotextiles. Estos últimos tienen igualmente una gran porosidad. Contienen entre 75 y 90% de vacío, lo que significa un excelente hábitat para las bacterias. En efecto, es muy fácil para una bacteria adherirse al textil al instalarse en sus numerosas perforaciones. En una superficie lisa, por el contrario, las bacterias no podrían adherirse. Las bacterias son los soldados de la biodegradación. Los textiles que retienen bacterias podrían entonces ser usados para el tratamiento de aguas residuales, ya sea agrícolas, industriales o domésticas. Entre otros casos, podrían usarse en las fosas sépticas. Todavía hay un gran número de casas habitación equipadas con fosas sépticas. La mayor parte del tiempo, los afluentes que salen de esas fosas son filtrados al atravesar una zanja rellena de arena y de grava. Este sistema es muchas veces insuficiente y los afluentes filtrados contaminan la tierra y aún los mantos freáticos de donde proviene el agua. Si por el contrario se añade un compartimiento relleno de geotextiles a la salida de la fosa séptica, la situación cambia. Esos geotextiles van a retener las bacterias que descomponen las materias orgánicas del afluente. La acción limpiadora que había comenzado en la fosa es así prolongada en el nuevo compartimiento. De hecho, el tratamiento del afluente es más o menos 10 veces superior al que se obtiene en una fosa séptica convencional. Desde la aparición hace 50 años de la primera fibra sintética, el nylon, más de 2.500 nuevas fibras han sido creadas. Y esas fibras apenas comienzan a invadir nuestra vida diaria. Aunque el acrílico se haya vuelto tan popular como la pintura al óleo, siempre habrá conservadores que juran que jamás usarán materiales sintéticos en sus obras de arte.
Aún se hacen esculturas de mármol, muebles de madera, edificios de vidrio y de acero y presas de concreto y piedra. Pero cada vez más, los nuevos materiales van a contribuir a modelar nuestra realidad.